Transferencias monetarias que ha generado bastante inquietud entre la gente. ¿Qué va a pasar con las transferencias el año entrante? Pues nosotros este año le hemos llegado a 4.9 millones de hogares. O sea, a 4.9 millones de hogares, esto es más de 12 millones de personas, les ha llegado una transferencia. A veces nos demoramos, no es culpa de Prosperidad Social, tampoco del Ministerio de Hacienda, sino de la situación económica que se vive en ese momento. Para que ustedes, padres de familia, tengan una idea, por ejemplo, ustedes dicen, yo me gano 1,5 millones de pesos y me pagan el 30, y yo de ahí le voy a pagar al señor del crédito, del electrodoméstico, al señor de la tienda y toda esa cosa. Y resulta que el 30 no les llega el cheque, o no les llega el pago. Entonces el señor de la tienda le va a decir, ¿qué pasó con mi plata? Eso es lo que ustedes nos dicen a nosotros cuando no les llega la plata a tiempo. Y yo tengo que decirles que no me han pagado. Los funcionarios públicos, las entidades públicas, dependemos de los giros que nos haga el Ministerio de Hacienda. Y a veces no llegan a tiempo. Hay un sinnúmero de vicisitudes que podría enumerar, pero no vale la pena. Y una de ellas es que este año se recaudó menos dinero del que se tenía presupuestado. Cuando el presidente de la República y su equipo de economistas van a hacer el presupuesto del año, calculan cuánta plata se recoge del IVA, cuánta plata se recoge de renta, de los impuestos que pagamos los colombianos, y con esa cifra dicen, pues entonces hagamos estas inversiones. Pero este año se recaudó menos plata de la que teníamos pensada, y por eso ha habido recortes. Al comienzo les hablé de 9 billones de pesos que nos entregaron este año, pero la verdad es que fueron 10.7 billones, pero esos recortes nos hicieron llegar a 9 billones, es decir, que nos recortaron 1.7 billones de pesos. Si se hubiera recaudado lo que habíamos pensado, seguramente no hubiéramos hecho ese recorte, hubiéramos hecho más obras, más transferencias, etcétera. Por eso, por ejemplo, a las personas de renta ciudadana no se les pagaron los 7 ciclos completos este año, sino se les ha pagado 5 y en diciembre se les va a pagar el 6º. Pero no se preocupen que no se les va a perder el 7º. Ya cuadramos con Hacienda que en enero se les paga el 7º ciclo. O sea, la plata sagrada les va a llegar en enero el 7º ciclo. A los adultos mayores sí les pagamos los 12 ciclos. Ya hemos pagado 11 y estamos a punto de empezar a pagarles el número 12. Y aquí tengo que abrir un paréntesis. Y es que antes de llegar Gustavo Petro a la presidencia, el adulto mayor recibía 80,000 pesitos. Hoy los de mayores de 80 años ya reciben 225,000 pesos, es decir, 3 veces. Pero la mejor noticia es que esa reforma pensional que se aprobó en el Congreso de la República, presentada por el señor presidente de la República, entra en vigencia en julio del año entrante, es decir, dentro de 6 meses, el 1 de julio, 6, casi 7 meses. Y cuando entra en vigencia la reforma pensional, ya no van a ser solo los mayores de 80 años los que reciban los 225,000 pesos, sino las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65. Quiero que tengan eso es un premio al trabajo de ustedes de toda una vida, porque el presidente de la República dijo, es imposible que una persona que ha trabajado en el campo, que nos ha producido el alimento, imposible que una madre que se ha dedicado al cuidado de sus hijos, que nadie le paga ese trabajo, no puedan llegar a tener una pensión digna. Y queríamos que fuera de 500,000 pesos, y esa fue la promesa que se hizo en la campaña, pero la reforma pensional no aprobó las cosas como las presentamos, es decir, que en Colpensiones cotizaran, ahí esto está fallando, que en Colpensiones cotizaran hasta 4 salarios mínimos, sino 2.3, por eso no se les pudo llegar a los 500,000 pesos. Son cosas que no dependen del gobierno, esto es una democracia, el Congreso de la República tiene su propia voz y aprobó que solo fueran a Colpensiones aquellas personas que ganaban hasta 2.3 salarios mínimos, por eso tuvimos que bajar a la mitad la pretensión del señor presidente de pagarles 500,000 pesos, esa prima a todos los adultos mayores. También hay una buena noticia, hoy le estamos pagando a 1.700.000 viejos y viejas de Colombia.
Con la entrada en vigencia de la reforma pensional, en julio del año entrante, va a ser 3 millones de personas. Es decir, ya no tienen que hacer fila y esperar que se muera un viejito para que entre otro, que me parece algo descarnado y bastante morboso, porque hoy es así. Nosotros tenemos apenas recursos para pagarle a 1.700.000 y entonces cuando nos dicen, mire, es que yo no estoy ahí en la lista, ¿qué hago? Yo tengo ya la edad y estoy en Sisbena A o B o C, pero no me meten en la lista y hay que decirles, con toda pena, hay que esperar que salgan algunos para que entren otros. No, con la reforma pensional todos van a entrar, Sisbena B y C. Y a todos se les va a pagar desde los 60 años los 225.000 pesos y a los hombres mayores de 65 años los 225.000 pesos, que para 2025 van a ser aproximadamente 235.000, porque eso está indexado al alza del salario mínimo. Es decir, que si el salario mínimo subiera 5% o 6% o 7%, no sé, podría estar incrementando ese ingreso como en 12.000 pesos, pueden llegar a 235.000 pesos el año entrante. O sea que son muchas las buenas noticias. Sube la transferencia al triple de lo que le estaban pagando en otros gobiernos, se amplía la base al doble, ya no 1.700.000, sino 3.200.000 viejos y viejas. Esto es lo que ha hecho el gobierno del cambio, aunque muchos lo nieguen, este país sí está cambiando. Y por eso estas reformas tuvieron tanta resistencia dentro de la clase política de este país. Porque quieren, y en esto aquí me salgo un poquito de la rendición de cuentas y hago un poco de reflexión política, porque a ellos les conviene lo que ha pasado toda la vida, que el pobre sea pobre siempre para poder